La crisis mundial de pilotos. ¿Por qué ya no hay suficientes para volar nuestros aviones? Durante gran parte del siglo XX, ser piloto de aviación era considerado uno de los trabajos más prestigiosos del mundo. Aquellos hombres y mujeres que dominaban los cielos eran vistos casi como héroes modernos, ganaban excelentes salarios, eran respetados socialmente y viajaban alrededor del planeta con un estilo de vida que parecía sacado de una película. Pero esa imagen, la del piloto glamuroso que cruza continentes con autoridad y elegancia, ha cambiado radicalmente. Hoy, la realidad de la aviación comercial es muy distinta. La profesión de piloto, que antes simbolizaba aventura, éxito y reconocimiento, se ha transformado en una carrera exigente, costosa y con una rentabilidad económica cada vez más limitada. El largo camino para llegar a los mandos. Convertirse en piloto comercial no es fácil. Para empezar, la mayoría de las grandes aerolíneas prefieren o incluso exigen que los aspirantes tengan un título universitario. Solo esa formación, en países como Estados Unidos, puede costar más de $130.000. A eso hay que sumarle el proceso de obtención de licencias, que es largo, complejo y sobre todo, muy caro. El primer paso es conseguir la licencia de piloto privado, que requiere al menos 35 horas de vuelo con instructor. Cada hora puede costar más de $140, lo que ya implica casi $5.000 solo en tiempo de vuelo. Pero eso no es todo. Hay que pagar clases teóricas, tasas, exámenes y materiales. En total, obtener esta licencia puede superar fácilmente los $8.000. Después de eso, el siguiente objetivo es conseguir la habilitación por instrumentos, es decir, la capacidad para volar sin referencias visuales, únicamente con los instrumentos del avión. Este paso requiere unas 15 horas adicionales de instrucción y otras 215 horas de vuelo independiente, lo que puede elevar el gasto total a más de $80.000. En ese punto, el aspirante ha invertido ya más de $200.000 en su educación y entrenamiento. Con eso, obtiene la licencia de piloto comercial, pero todavía no puede trabajar en una aerolínea importante. Para ello, necesita acumular un requisito fundamental: 1.500 horas de vuelo para acceder a la licencia de transporte de línea aérea, la más alta certificación de la aviación civil. Alquilar un avión para volar esas horas costaría más de $130.000 adicionales, así que la mayoría de los pilotos optan por trabajos mal pagados, pero necesarios para acumular experiencia: instructores de vuelo, pilotos de salto en paracaídas, remolcadores de pancartas o aviadores de pequeños vuelos regionales. Solo así logran sumar las horas necesarias para aspirar a una aerolínea de verdad. Cuando por fin lo consiguen, tras años de sacrificios, estudios y deudas, llegan a las grandes compañías aéreas con un salario inicial que ronda los $30.000 anuales. Es decir, después de haberse endeudado por cientos de miles, su primer sueldo equivale al de un empleo básico. Los inicios en la aviación regional. La mayoría de los pilotos estadounidenses comienza su carrera en aerolíneas regionales. Empresas como SkyWest o Envoy Air operan vuelos para las grandes marcas American, Delta o United, pero lo hacen con aviones pequeños, de menos de 76 asientos. Estos vuelos cortos y menos rentables son esenciales para conectar pequeñas ciudades con los grandes aeropuertos internacionales, pero también son la parte más precaria del negocio. Las aerolíneas principales subcontratan estas rutas a las regionales porque los costos laborales son mucho más bajos. Por ejemplo, mientras un primer oficial de American Airlines puede ganar $88 por hora de vuelo, su equivalente en una aerolínea regional apenas recibe 37. Y aunque parezca que vuelan poco, ya que las normas limitan a 900 horas de vuelo al año, lo cierto es que las horas de vuelo no representan todo el tiempo que dedican a su trabajo. Un piloto puede pasar más de 10 horas en un día laboral, pero solo 4 o 5 de ellas cuentan como tiempo en vuelo. El resto del tiempo lo pasa preparando la aeronave, esperando en aeropuertos, completando reportes o descansando en hoteles antes de su siguiente jornada. Un itinerario típico de un piloto regional puede incluir múltiples despegues y aterrizajes diarios,
volar de Minneapolis a Fargo, regresar a Minneapolis, continuar a Pittsburgh y luego a Boston, donde duerme unas pocas horas. Al día siguiente repite el proceso con otros destinos. Son días intensos, con poca estabilidad, mucha fatiga y una paga modesta. La diferencia con los grandes vuelos. En contraste, los pilotos de larga distancia, que vuelan aviones como el Airbus A330 o el Boeing 777, disfrutan de condiciones mucho más favorables. Un vuelo de Atlanta a Ámsterdam, por ejemplo, puede durar unas 8 horas y tras aterrizar, los pilotos descansan 2 días completos en Europa antes de regresar. En total, en un viaje de 3 días acumulan unas 16 horas de vuelo efectivo, casi lo mismo que un piloto regional logra tras 4 días agotadores. Por eso, los pilotos con más antigüedad siempre buscan las rutas largas y los aviones grandes. Son mejor pagados, menos estresantes y ofrecen más tiempo libre. Pero llegar a ese punto puede llevar más de una década. El problema de fondo, una industria que envejece. El gran dilema de la aviación moderna es que cada vez hay menos personas dispuestas a recorrer ese camino. La formación es larga, costosa, y las recompensas iniciales son bajas. Al mismo tiempo, muchos pilotos veteranos están alcanzando la edad de jubilación. En Estados Unidos, por ejemplo, la edad máxima para volar en una aerolínea comercial es de 65 años, y una gran parte de los pilotos contratados en las décadas de los 80 y 90 está a punto de retirarse. Algunos informes estimaban que solo en Estados Unidos faltarían más de 1.600 pilotos para el año 2020, y la cifra sigue creciendo. En todo el mundo, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo calcula que en los próximos 20 años harán falta más de 600.000 nuevos pilotos para cubrir la demanda del crecimiento global del transporte aéreo. Aerolíneas con aviones en tierra. El problema no es teórico, ya se están viendo consecuencias reales. En 2018, Emirates, una de las aerolíneas más grandes del planeta, tuvo que dejar más de 40 aviones estacionados en tierra por falta de pilotos disponibles. Lo sorprendente es que Emirates paga algunos de los mejores salarios del mundo. Incluso los pilotos más jóvenes pueden ganar más de $200.000 al año, libres de impuestos. Pero ni siquiera eso ha sido suficiente para cubrir todas las posiciones. China también enfrenta un enorme déficit. Su industria aérea está creciendo tan rápido que las aerolíneas locales han comenzado a reclutar pilotos extranjeros, ofreciendo sueldos que superan los $300.000 anuales, llegando en algunos casos a $500.000. No es casualidad que 1 de cada 10 pilotos en China sea extranjero. El resultado de este fenómeno global es una competencia feroz entre aerolíneas, especialmente las que operan en países desarrollados. Los pilotos se marchan a donde mejor se paga y eso deja a regiones enteras, sobre todo en América y Europa, con una escasez cada vez más seria. Las consecuencias locales. En Estados Unidos, donde la red de aeropuertos regionales es enorme, la falta de pilotos ya está provocando cancelaciones de rutas. United Airlines, por ejemplo, suspendió varios vuelos desde Chicago hacia ciudades medianas como Mobile, Manchester o Champaign, a pesar de que eran rutas rentables. Simplemente no había suficientes pilotos disponibles para cubrirlas. Horizon Air, una filial de Alaska Airlines, tuvo que cancelar miles de vuelos en 2017 por la misma razón. Estos problemas afectan directamente a las comunidades pequeñas, que dependen del transporte aéreo para conectar con el resto del país. Menos vuelos significan menos turismo, menos inversión y más aislamiento. Posibles soluciones. Existen varias estrategias para intentar resolver esta crisis. La más evidente sería aumentar los salarios y mejorar las condiciones laborales, pero eso implica subir los costos operativos y, por tanto, los precios de los billetes. Para las grandes ciudades quizá no sea un problema, pero para los vuelos regionales, donde la demanda es más baja, puede volverlos económicamente inviables. Otra solución es atraer a más mujeres a la profesión. Hoy en día, solo alrededor del 7% de los pilotos en el mundo son mujeres.
Incrementar esa cifra supondría abrir un enorme nuevo grupo de talento que apenas ha sido explorado. También hay aerolíneas que están creando programas de formación propios, donde los cadetes estudian y vuelan con descuentos o incluso gratis, a cambio de comprometerse a trabajar varios años para la compañía. Lufthansa, British Airways o Emirates ya lo están haciendo, con buenos resultados. Menos pilotos en la cabina. Sin embargo, algunas aerolíneas han optado por otra vía: reducir el número de pilotos necesarios para operar un vuelo. Emirates, por ejemplo, cambió su política para ciertos trayectos largos, pasando de 4 pilotos a solo 3. En vuelos de más de 13 horas, eso significa menos descanso y más carga de trabajo para cada miembro de la tripulación. Y hay propuestas aún más polémicas: eliminar al segundo piloto y confiar más en la automatización. La idea de que un avión comercial pueda ser operado por una sola persona, o incluso por nadie, de forma totalmente automática, ha sido debatida durante años. Los defensores aseguran que la tecnología ya está lista, pero los opositores recuerdan que los pilotos no solo vuelan, están ahí para resolver emergencias cuando la tecnología falla. Los sistemas automáticos pueden volar un avión en condiciones normales, pero no están preparados para reaccionar ante lo inesperado, como una tormenta repentina, un fallo eléctrico o un aterrizaje de emergencia. Por eso, la idea de volar sin piloto humano sigue generando desconfianza tanto entre los profesionales del sector como entre los pasajeros. Un futuro incierto, pero inevitable. El futuro de la aviación comercial está en una encrucijada. El tráfico aéreo mundial se duplica cada 15 o 20 años, pero la cantidad de nuevos pilotos no crece al mismo ritmo. Las escuelas de vuelo no pueden formar suficientes profesionales, y los que sí se gradúan muchas veces abandonan la carrera por el agotamiento o por los bajos salarios iniciales. La única manera sostenible de resolver el problema será equilibrar la ecuación. Hacer que ser piloto vuelva a ser una carrera atractiva, rentable y accesible. Reducir los costos de formación, ofrecer mejores condiciones y crear un camino más claro hacia los niveles altos son pasos esenciales. La pasión por volar todavía está viva en millones de personas. Pero mientras la entrada al mundo de la aviación siga costando cientos de miles de dólares y requiera años de sacrificio por un salario modesto, muchos sueños seguirán en tierra. Conclusión. La crisis de pilotos no es una simple escasez laboral, es un síntoma de un modelo que ha perdido el equilibrio entre exigencia y recompensa. Durante décadas, las aerolíneas se beneficiaron de una generación apasionada por volar, dispuesta a aceptar cualquier sacrificio. Pero hoy, las nuevas generaciones buscan estabilidad, mejores ingresos y calidad de vida. Si la industria no se adapta, el cielo del futuro podría tener menos vuelos, más retrasos y más máquinas, pero menos personas al mando. Y hasta aquí llega este viaje por la crisis mundial de pilotos. Si te ha gustado este vídeo y quieres seguir explorando cómo funcionan los engranajes ocultos del mundo moderno, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta para apoyar el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos descubriendo cómo funciona el mundo que nos rodea. Desde el aire, la tierra y más allá.